Y ya mencionaba el expresidente Tuto Quiroga el nuevo ataque a la libertad de prensa en Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el día de hoy la detención de los periodistas Andreina Flores, corresponsal de RCN Radio, y Jorge Luis Pérez del canal Red Más Noticias. Los comunicadores fueron retenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana mientras obtenían imágenes de apoyo en la zona denominada como El Calvario, en Caracas, en la capital de Venezuela. Esta es una zona cercana al Palacio de Miraflores. Posteriormente fueron trasladados a Fuerte Tiuna para ser interrogados. Hace minutos se reportó que ambos reporteros habían sido liberados. En breve conversaremos con Andreina Flores, que va camino de nuestros estudios para tener los detalles de lo que allí ocurrió. Pero, mientras tanto, quiero saludar a Fabiola León Posada. Ella es periodista, representante en Colombia de Reporteros Sin Frontera. Señora León, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas tardes y por supuesto siempre pendiente de lo que pasa con la libertad de expresión. Exactamente, ¿tuvieron ustedes conocimiento de lo que ocurría en Venezuela? ¿Qué información fue la que manejaron? Bueno, afortunadamente por periodistas colombianos que se encuentran en la frontera, pues recibimos la información de que corresponsales de medios colombianos habían sido detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional. Inmediatamente pues empezamos a desplegar nuestros equipos, la gente que se encuentra en Venezuela, así como los periodistas en Colombia, ahora para poder saber qué había pasado y cuál era la situación real en la que se encontraban los periodistas. Ya en este momento pues tuve la oportunidad de hablar con los periodistas y saber de primera mano qué era lo que había pasado. Obviamente para Reporteros Sin Fronteras esto es un hecho que rechazamos y que una detención arbitraria como la que se presentó el día de hoy pues no puede suceder. El gobierno venezolano tiene que garantizar la libertad de expresión, especialmente para los medios independientes, para los medios que son oposición, porque esto es garantía precisamente de un Estado de Derecho. Ahora, yo quisiera compartir con usted, me gustaría que nuestro equipo de producción nos pusiera al aire algunos tweets de la cuenta del Defensor del Pueblo en Venezuela, Tarek William Saab. Él decía, por ejemplo, en una serie de tweets, tomamos dos solamente, decía, según información que nos aporta el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, los precitados ciudadanos estuvieron en calidad de entrevistados y apenas culminaron dichas entrevistas, se procedió a su inmediata liberación. Y @Defensoría Venezuela con el hashtag Derechos Humanos. Yo le pregunto, para hacer una entrevista, ¿hay que retener a los periodistas? ¿Hay que llevarlos a Fuerte Tiuna, que digamos es el centro del poder militar en Venezuela? De acuerdo con lo que nosotros hemos recogido, pues lo que se presenta primero es un seguimiento. Luego, obviamente hay un abuso como de la fuerza y la autoridad por parte de la Guardia. Hay un operativo realmente exagerado para el tema. Hay una retención ilegal de los documentos de ellos, incluido su documento de identidad, tanto como su tarjeta profesional, que ya evidenciaba que ellos estaban haciendo un trabajo, asimismo dirigirlos en un carro que no estaba debidamente identificado y que enviaron llevarlos hacia otra parte un poco con mayor seguridad, pues lo que nos muestra es que hubo un excesivo control. Hay que recordar que muchos estados, siempre bajo el parámetro de la seguridad nacional, terminan cometiendo violaciones a la libertad de expresión. La seguridad nacional en ningún momento se puede convertir en un impedimento o en un factor que atente contra la libertad de expresión. Ya nuestro equipo de producción nos dice que tenemos a Andreina Flores, corresponsal de RCN Radio en Caracas. Está con nosotros en nuestros estudios. Andreina, buena tarde, gracias por estar allí. Pues estamos contigo de viva voz. ¿Por qué lo retuvieron? ¿Por qué fueron llevados a Fuerte Tiuna? ¿Qué ocurrió con ustedes? Bienvenida.
Sí, buenas tardes, Idania. Buenas tardes y de verdad gracias por esta oportunidad. Pues bueno, lo que sucedió el día de hoy es que estábamos, mi compañero periodista Jorge Luis Pérez Valeri, quien trabaja también para un medio colombiano, Red Más Noticias, estábamos en el centro de Caracas haciendo unas tomas de los íconos de la ciudad. Y estuvimos grabando por la Avenida Bolívar y también en las escaleras del Calvario, que como tú bien sabes es uno de los símbolos de la ciudad capital de Venezuela. Y justamente cuando estábamos en las escaleras del Calvario se nos acercaron dos funcionarios vestidos de civil, hay que decirlo, que luego se identificaron como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. ¿Qué nos dijeron estos funcionarios? Pues que no estaba permitido hacer fotografías o tomas de video en esa zona porque se consideraba un corredor presidencial. Recordemos que allí cerca de las escaleras del Calvario se encuentra el Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores, y bueno, estos funcionarios nos dijeron que estaba, digamos, prohibido hacer este tipo de tomas, de fotografías, nos pidieron las identificaciones. Nosotros, yo particularmente, debo decir que me puse un poco a la defensiva, Idania, porque, bueno, tú conoces que Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Vienen estas dos personas sin identificación militar, sino vestidas de civil, en una moto, nos abordan. Y yo realmente me puse a la defensiva. Al principio no quería dar mi identificación, ni mis credenciales, ni nada. Sí. Pero bueno, al final pues tuvimos que acceder, ¿no? Estas personas nos señalaron que estaba prohibido este tipo de actividad y pensábamos que el episodio iba a terminar allí, como con un llamado de atención, digamos. Pero no, nos llevaron luego hasta un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana que queda allí justamente en la zona del Calvario de Caracas. Allí nos iba a atender un funcionario, nos dijeron que bueno, que en cuestión de 20 minutos nos iban a atender, nos iban a tomar unos datos, que eso iba a quedar registrado allí y listo. Pero luego nos dijeron que el funcionario que estaba en ese puesto de la Guardia Nacional no tenía el rango necesario para hacernos la entrevista oficial. Y allí yo pues me negué a lo que se pretendía en ese momento, que era llevarnos hasta Fuerte Tiuna, que como tú bien decías hace un rato, es como el centro del poder militar en Venezuela, la sede del Ministerio de la Defensa, por ejemplo. Y yo dije, bueno, esto es totalmente desproporcionado. ¿Por qué nos van a llevar a Fuerte Tiuna si lo que estábamos era tomando una foto, haciendo una imagen en video? Eso era todo. Yo me negué varias veces a ir hasta Fuerte Tiuna, hasta que el funcionario me dijo una frase, Idania, que se me quedó grabada y me dijo, bueno, hay dos formas de que vayan. O van colaborando o van esposados. Entonces, bueno, Idania, ante una frase como esa, claro, lo que a uno le queda es colaborar. Y estuvimos entonces, nos llevaron hasta Fuerte Tiuna, repito, hasta la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, sí, y allí estuvimos pues en ese procedimiento de interrogatorio, de saber qué había pasado, de saber por qué estábamos haciendo esas tomas, de saber quiénes éramos nosotros, claro, etcétera, y en ese proceso estuvimos 4 horas y media. Ahora, Andreina, está con nosotros Fabiola León, representante de Reporteros Sin Frontera en Colombia, que decía hace un rato una frase que quiero retomar. Decía, las razones de seguridad no pueden ser excusa para impedir de alguna manera la libre comunicación. Pero, es decir, ¿cómo tomamos esta frase? O van colaborando o van esposados, Fabiola. Claro, efectivamente es una frase absolutamente intimidante, uno diría que es una amenaza con la cual lo que se busca es acallar a los periodistas y lo que está mandando es un mensaje para toda la sociedad y para todos los periodistas de cómo son las condiciones allá para poder informar, es decir, que están amordazados. Ahora, Andreina, vuelvo contigo luego de estas 4 horas, de este tiempo que pasaron allí, pues ya simplemente los dejaron salir y ya sin ningún problema. ¿Eran razones de seguridad? ¿Había que saber qué estaban haciendo, qué tenían en sus cámaras? ¿Cuál era la intención de estar en el Calvario? Bueno, en realidad lo que ellos argumentan es que nosotros estábamos en una zona de seguridad cercana al Palacio de Miraflores, que estábamos en lo que ellos llaman el corredor presidencial. Nos decían es que el presidente es la persona más importante del país, nosotros debemos cuidarlo, etcétera, y ustedes, pues bueno, en ese momento se convirtieron en una amenaza a la seguridad de Estado. Eso, o sea, una frase rimbombante que nosotros realmente no podíamos creer. O sea, decía, pero ¿cómo es posible que por hacer una foto, una imagen en video de una
zona que es icónica de Caracas, pues nos hagan pasar por todo este procedimiento. Claro, pero déjame interrumpirte. Dentro de todo, los funcionarios... Andreina, déjame interrumpirte un segundo para preguntar. ¿Está prohibido Sí. tener acceso a esas zonas? Alguien dijo que estaba prohibido ir al Calvario y tomar fotografías o videos en esa zona. Bueno, hay zonas de seguridad, digamos, determinadas dentro de la ciudad de Caracas. Yo sé, soy consciente que, por ejemplo, si yo voy a tomar una foto de la puerta del Palacio de Gobierno, del Palacio de Miraflores, pues puedo ser retenida por la guardia o al menos se me van a pedir mis credenciales, etcétera. Pero las escaleras del Calvario, repito, es hasta un sitio turístico. O sea, cualquier persona que quiera ir a sentarse en las escaleras del Calvario y tomarse una foto, porque está con la familia, los amigos, puede hacerlo. Ahora nos enteramos hoy de que, bueno, de que un periodista no puede hacer una foto para identificar un ícono de Caracas. Creo que ha sido una medida desproporcionada totalmente. Creo que fue una exageración que nos llevaran hasta Fuerte Tiuna para tratar este tema, algo que pudo haberse solventado simplemente con pedirnos las credenciales y decirles, mire, aquí no se puede, échense un poquito más allá, en fin, o sea, una cosa, realmente era una pequeñez para todo la medida que se tomó por parte de esta dirigencia de contrainteligencia militar. El defensor del pueblo, el defensor del pueblo señala que esto fue una entrevista que el propio ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, les dijo que posterior a la entrevista, pues simplemente los iban a soltar. Bueno, a ver, irónicamente tendría que preguntar, ¿hay un nuevo canal de televisión en Fuerte Tiuna que los llevaron para hacerles la entrevista allí? Bueno, sí, entrevista es una forma de llamarlo, ¿no? Yo pienso que el término correcto sería interrogatorio. Bueno, de hecho, no solamente nos interrogaron a nosotros los periodistas, Jorge Luis Pérez Valeri y a mí, sino también a la persona que conducía el carro, que fue un taxi que nosotros tomamos en la calle para que nos llevara hasta el centro de Caracas, y a esta persona que conducía el carro, pues también la entrevistaron, entre comillas, durante 45 minutos, bueno, preguntándole dónde nos había hecho abordar, si le habíamos pagado o no le habíamos pagado, en fin, un montón de preguntas que no tenían absolutamente nada que ver. Pero bueno, pienso que quizás entrevista no era la palabra correcta. Yo pienso que interrogatorio fue lo que realmente se aplicó allí. Ahora, Fabiola iba a decir algo hace unos minutos y le interrumpí. Sí, tranquila, es que creo que es importante aclarar que independientemente que un Estado considere algunas zonas con ciertas limitaciones para el ejercicio periodístico, que son las que llaman normalmente de seguridad nacional, que tienen que ver con un batallón, una estación de policía. Normalmente este tipo de sectores son efectivamente de seguridad nacional y tienen unas restricciones para periodistas. Pero no por eso se puede justificar la arbitrariedad que se cometió en este momento contra los dos corresponsales, contra Andreina y contra José Luis, porque lo que tenemos es un seguimiento, una retención arbitraria, un abuso excesivo de la fuerza y obviamente una intimidación y la retención de todos sus documentos. Entonces, no importa si hay unas zonas vetadas o no, sino que también hay una cantidad de violaciones que se están cometiendo acá que no podemos dejar de lado, ni por motivos de seguridad nacional, ni tampoco por protocolo. Como bien lo decía Andreina, en el momento en que uno se identifica como periodista, pues no era necesario hacer más cosas. Si ellos necesitaban desplazarlos, debieron garantizar como todas las condiciones para que se diera un debido proceso y no con el silencio, les quitaron los celulares, no se podían comunicar. Este tipo de condiciones, digamos que podrían haber puesto en riesgo la integridad de ellos y no nos hubiéramos podido enterar. Estas son las condiciones que debe garantizar el gobierno venezolano. Tiene que garantizar que hay un debido proceso y hay un respeto por el trabajo de los periodistas. Andreina, ¿le fueron devueltos los celulares? ¿Los hicieron borrar algún material?
No, afortunadamente, pues sí, nos devolvieron todo el material completo, nos devolvieron los celulares. En cierto momento sí nos pidieron que apagáramos los celulares y que dejáramos los bolsos en un rincón, digamos. Yo pienso más que todo por temor a que nosotros pudiéramos estar grabando algún tipo de conversación dentro de la Dirección de Inteligencia Militar o pudiéramos estar haciendo alguna foto, alguna toma, etcétera. Pero afortunadamente, pues nos devolvieron todo el material completo y nuestros celulares también. Por ese lado, de verdad que estamos bastante tranquilos, ¿no? Hubo algunos detalles que sí fueron un poco agresivos para nosotros, o agresivos, incómodos, quizás. Bueno, cuando nos quitaron nuestras identificaciones, a pesar de que yo me negué, dice, yo no tengo por qué entregarle mi cédula a un funcionario, yo se lo muestro y me lo guardo. Y el funcionario de inteligencia militar pues insistía, no, yo soy la seguridad, yo soy el funcionario y yo te agarro la cédula si quiero, en fin. O sea, una actitud bastante un poco arrogante, digamos. Y también cuando fuimos desde la zona del Calvario hasta el puesto de la Guardia Nacional Bolivariana, pues uno de esos funcionarios de la inteligencia militar prácticamente nos obligó a que montáramos a uno de ellos en nuestro carro. Cosa a lo cual yo me negué también muchas veces, pero bueno, al final, digamos, como te decía al principio, colaborábamos o nos llevaban esposados, pues esta persona subió a nuestro carro e hizo todo el recorrido con nosotros. Claro. Fabiola, ¿algún pronunciamiento por parte de Reporteros Sin Fronteras se hará en relación a esto? Bueno, pues nosotros primero estábamos haciendo toda la verificación, estamos pendientes efectivamente de hacer un pronunciamiento. Lo más importante en este momento es pues que afortunadamente la situación no pasó a mayores, pero sí hay que recordar que hay que garantizar la libertad de expresión en este país, que en este momento, de acuerdo con nuestra clasificación, ocupa el puesto 139 de los 180 países. Quiere decir que está entre los 5 peores países de Latinoamérica en términos de libertad de expresión, y estas condiciones deben modificarse. Andreina, con la circunstancia, esta última pregunta, y ya las dejo ambas agradeciéndoles el estar con nosotros. En esta circunstancia que se vive en Venezuela, evidentemente cuando esto pasa, pues... a ver, el susto es algo natural, porque uno nunca sabe qué va a pasar, si lo van a detener, si lo van a dejar 24, 48, 72 horas sin hablar con nadie. Es decir, cada vez es más complicado ejercer el periodismo en Venezuela. Sí, realmente es un temor constante, ciertamente. Creo que hubo dos momentos en los que el temor pues sí fue intenso. Primero, cuando estos dos funcionarios nos abordan sin ningún tipo de identificación militar, sin saber realmente nosotros quiénes eran, ¿no? Y que vienen a pedirnos credenciales, a pedirnos identificación, a preguntarnos qué hacíamos allí. Yo creo que ese fue un momento bastante tenso. Y el segundo momento tenso es cuando nos dijeron vamos a Fuerte Tiuna, porque ahí nos preguntábamos los dos, Jorge Luis Pérez Valeri y yo, ¿por qué vamos a ir a Fuerte Tiuna? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para ir hasta el centro del poder militar de Venezuela? O sea, realmente muy desproporcionado nos pareció esta medida. Sí, hay temor, y Dania, tú lo sabes, pero yo pienso que, bueno, que hay que sobreponerse a eso, digerir, digamos, el mal rato y seguir adelante, porque tú sabes que el periodismo es, bueno, finalmente una pasión que uno tiene por dentro, y esa pasión, aunque a veces tenga que pelearse con el miedo, pues muchas veces vence. Pues quiero darle las gracias a Andreina Flores, corresponsal de RCN Radio en Venezuela, colega, amiga de esta casa, por supuesto de esta familia, y a Fabiola León Posada, periodista representante en Colombia de Reporteros Sin Frontera. Gracias a ambas, Andreina, qué bueno, qué alegría que todo haya pasado y que ya estés pues en la calle con normalidad, dentro de lo que cabe o signifique esa normalidad para el ejercicio del periodismo. Gracias a ambas, buena tarde. Buenas tardes. Vale, muchísimas gracias, Idania, gracias a ti.